Son seres horripilantes llegados, según muchos, del mismo infierno. A lo largo de los siglos, muchos aseguran haberlos visto y otros han sido sus víctimas. Aún hoy, en muchos países existen personas muy vinculadas a estos monstruos. Pero, ¿es solo una leyenda? ¿Cuánto hay de realidad en las historias que se cuentan? Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir las raíces del hombre lobo. Pero antes, nos ayudas mucho regalándonos un like a este video, suscribiéndote al canal y compartiendo en tus redes sociales para que más personas puedan verlo. Gracias. Regresamos a los misterios del hombre lobo. Algunos investigadores plantean que no se sabe a ciencia cierta cuándo comenzó la creencia en la existencia del hombre lobo, pero lo cierto es que la leyenda está presente en todos los relatos folclóricos del mundo. Cuenta la leyenda que todos los séptimos hijos varones se transforman en hombres lobos cuando sale la luna llena. Lo mismo ocurre con aquellos que fueron mordidos por un hombre lobo. Se mantienen como tales durante unas horas y actúan con ferocidad y sigilo hasta que más tarde vuelven a la normalidad. A veces recuerdan el momento de su transformación y otras no. No obstante, mientras no tienen la forma de hombres lobos, conservan ciertas características especiales. Por ejemplo, son bastante velludos y sus sentidos están más desarrollados que en el resto de los mortales, especialmente el del olfato. Además, cuentan con una salud y una condición física excelentes. La creencia en que el séptimo hijo varón de cada familia se convierte en hombre lobo estuvo tan arraigada en una época que esos niños eran abandonados al nacer. Para que no quedaran desamparados en algunos países como en Argentina, existe la costumbre de que el presidente de la nación los apadrine. En el folclore argentino se le conoce con el nombre de lobizón. El hombre lobo es, casi con toda seguridad, el personaje mitológico más conocido y extendido a lo largo de la historia en todo el planeta. Hoy en día, conocemos esos enigmáticos seres que se convierten en lobos en las noches de luna llena, gracias a la literatura, el cine y la televisión, siendo uno de los recursos más utilizados a la hora de exponer escalofriantes historias sobre estos personajes, el del asesino depredador que acababa con la vida de animales, sobre todo ovejas, y cualquier persona que se cruzase en su camino los días de plenilunio. Pero como es de imaginar, en todos esos relatos hay más componente de mito y fantasía que de realidad. Sí que tenemos que tener en cuenta que existe una enfermedad conocida como licantropía, que consiste en un trastorno mental por el cual la persona que lo padece cree que es un lobo o se transforma en un licántropo, coincidiendo con la noche en la que la luna está en su máximo esplendor. Pero por otro lado también podemos encontrarnos con otra dolencia, esta de carácter físico, llamada hipertricosis, que consiste en tener absolutamente todo el cuerpo cubierto de pelo, de la cabeza a los pies, y cuyo aspecto es talmente el de los figurados hombres lobos, como se puede ver en imágenes tomadas a algunas de las poquísimas personas que se han visto afectadas a lo largo de la historia por esta patología. Apenas se han descrito medio centenar de casos. Uno de ellos está registrado en un video de nuestro canal que recientemente hemos publicado, el caso de la mexicana Julia Pastrana, escalofriante historia en el que una mujer mexicana padeciendo hipertricosis fue explotada hasta el cansancio, exhibiéndosele por muchos países del mundo como un verdadero fenómeno de la naturaleza. Cabe destacar que quienes han padecido dicha dolencia no han tenido ningún brote psicótico en el que hayan atacado o asesinado a nadie. Dicho de otra forma, nada tiene que ver la apariencia lobezna que da la hipertricosis
con el salvajismo de los supuestos hombres lobo. El primer caso de alguien que padeció la enfermedad está documentado en Tenerife a mediados del siglo XVI y cita a Pedro González. En algunos documentos figura como Petrus Gonsalvus, que a pesar de su aspecto peludo, supo abrirse paso en la aristocracia de su época y llegó a ser uno de los hombres de confianza del rey Enrique II de Francia. Dejando de lado la enfermedad de la hipertricosis, el primer caso que aparece en los libros de una persona a la que se le señala como hombre lobo salvaje es el de Licaón, rey de Arcadia en el Peloponeso, a quien la mitología griega define como tal tras haber sacrificado a todos sus hijos, que superaban la cincuentena, como ofrenda a las deidades, para acto seguido comerse las entrañas de los pequeños. Tampoco se libraban de su hostilidad salvaje aquellos forasteros que llegaban hasta su reino. Varios son los relatos en torno a Licaón, siendo uno de ellos el de Plinio el Viejo, aunque en ningún momento de su escrito menciona el nombre del rey de Arcadia. En la Edad Media también hay un buen puñado de casos documentados sobre terroríficos personajes que supuestamente se convertían en lobos al llegar a la medianoche, atacando a diestro y siniestro a todo aquel que se le ocurría salir a la calle, haciendo auténticas atrocidades caníbales. Uno de los casos más conocidos y documentados tuvo lugar en la población de Ansbach, en la región de Baviera, en el invierno de 1685, cuando el odiado burgomaestre de la población, Michael Lake, fue asesinado por sus conciudadanos y poco después hizo acto de presencia en la población un enorme lobo que desató el miedo y la locura en el lugar. Muchos fueron los vecinos que aseguraban que aquel animal salvaje no era sino la reencarnación del fallecido representante municipal que había vuelto de entre los muertos para vengarse. El conocido como hombre lobo de Ansbach fue apresado por los hombres del pueblo, asesinado y colgado de un poste en el centro de una plaza. Cabe señalar que son muchas las fuentes que evidentemente señalan que el mencionado hombre lobo no era más que un gran y majestuoso lobo salvaje. Si centramos la historia de los hombres lobos en España, podemos encontrar que se han dado varios casos, siendo el más conocido el que tuvo lugar en Galicia durante la primera mitad del siglo XIX y cuyo protagonista se llamaba Manuel Blanco Romasanta. El caso de Romasanta es el del típico vecino tranquilo y trabajador que de la noche a la mañana se convierte en un depravado y salvaje asesino. Su profesión era la de sastre y a pesar de tener una baja estatura, no llegaba a los 140 centímetros, poseía una fuerza descomunal, tal y como especifican algunos relatos de la época. Tras una serie de asesinatos cometidos por varias poblaciones gallegas, finalmente la policía pudo determinar que el criminal había sido Romasanta, quien llegó a confesar la autoría de 13 muertes, la mayoría mujeres y niños, a quienes tras haber matado extraía el sebo, grasa, que posteriormente vendía en los mercados ambulantes. Se le acuñó con el sobrenombre de el hombre lobo de Ayaris, tras haber declarado que se transformaba por las noches en ese animal salvaje. Tras ser juzgado, se le condenó a muerte, pero la intermediación por parte de un experto en psiquiatría y mente humana hizo que finalmente la propia reina Isabel II de España le conmutase la pena de muerte por la cadena perpetua. Todos y cada uno de los personajes relatados, además de otros centenares más, son los que han enriquecido la ficción literaria y cinematográfica que tanto nos han hecho disfrutar con las historias de hombres lobos que aparecían las noches de luna llena. Pero, fuera de eso, nada más. ¿Conocías la historia real detrás de la leyenda del hombre lobo? Comenta lo que sabes al respecto y regálanos un like. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.